Desplazamiento hacia el rojo, una novela que luego pasó a ser obra de teatro, autora Mariana Olivera, a quien tenemos el placer de recibir en esta tardecita de EPA. Mariana, un placer recibirte. Decíamos, ¿no? Esta no es la primera vez que se presenta esta obra, ya la hiciste el año pasado. Sí. Viene de un libro tuyo hermoso, que además tiene el prólogo de Soledad Castro también, muy lindo, que uno ya solamente lee el prólogo y ya dan ganas de leerlo. Un libro que habla sobre por el universo femenino, nada, sin ni que hablar, la mujer, pero también lo que tiene que ver con la intimidad, con el sexo, con la emoción, bueno, con un sinfín de temas que tienen que ver justamente con, yo digo, lo femenino, la mujer, también se puede incluso hasta discutir los términos, ¿no? Si es feminismo, femenino, en fin. Pero bueno, me gustaría primero, sobre todo, que empezaras un poco contando sobre el libro, después pasamos al tema de la obra de teatro, en la que además te acompaña Victoria Piris y Carmen Pi. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar por acá con estas noticias lindas del arte en escena. Y sí, efectivamente, Desplazamiento hacia el rojo fue un libro que publiqué gracias al sello Guyunusa de Sujetos Editores, que es un sello, sí, feminista, sí, claro, que se autopercibe así como literatura feminista. El mío fue el segundo libro, el primero de Ana Laura Di Giorgi, Historia de un amor no correspondido, que explica la relación del feminismo, cómo surge el feminismo en Uruguay a partir de la dictadura, básicamente, y es un ensayo súper interesante. Y el mío, bueno, en el terreno de la ficción, de la autoficción, podríamos decir también. Y era un sueño que yo tenía hace bastante tiempo, porque yo en paralelo estudiaba teatro, estudié hace pila de años, pero siempre como esta cosa más terapéutica, claro, de lo que te aporta personalmente, y de verdad nunca con la misión. Sí hacía trabajos como en cine y audiovisual, pero desde el lugar del teatro siempre lo tomé como algo para mí terapéutico, porque me hacía bien al alma y me hacía mejor persona, pero nunca lo había vinculado a mi escritura. Pero en algún punto había quedado dentro de mi inconsciente esto de escribir para actuar. Y con Desplazamiento, que fue un proceso de escritura como súper rápido y estuvo espectacular, porque la editorial, otra cosa que esto de volver feministas los procesos, también significa abandonar una estructura vertical que usualmente tienen las editoriales, donde vos se supone que haces la obra, claro, ellos la leen ya pronta, si no les copa las primeras 10 páginas lo descartan, ¿no? Y con las gurisadas de Guyunusa, nosotras, y con Sol especialmente, que fue mi editora, hicimos un proceso bastante colectivo donde yo empecé a reescribir cosas que tenía escritas, pero les iba mostrando, ellas me iban devolviendo, y como un proceso abierto de escritura. Y eso surgió así, y en ese proceso, que fue bastante rápido y vertiginoso e intenso, se reafirmó una forma mía de conectar con la escritura que tiene que ver con la imagen, y con una imagen que te viene, y a partir de esa imagen desarrollás la escritura. O sea, era muy visual. Y en paralelo yo venía también muy copada con la performance como un género donde se conjuga mucho lo político y lo estético, que para mí eso tiene un impacto muy fuerte, porque de repente en temas complejos como por ejemplo la violencia basada en género, nosotros podemos dar datos, podemos ponernos en un lugar como un poco más solemne, serio, con el desgarro que implica, y no. Pero a veces, no sé, una Valeria Piris, que también ella es la directora de 10 de cada 10, que es un grupo de performance que ya cumple 10 años este año también, yo veía, nada, eso, un juego estético ahí, y ahí es donde, ¿no?, los cables como que se te cruzan para bien, ¿no?, que se generan conmociones, no es tanto dar la información, sino generar una experiencia sensorial, física, y yo sentía que el libro tenía esa potencia, y además, meo fan de Vale, tenía ganas de experimentar con ella algunas mentorías, y así fue que empezamos a trabajar la idea, como en ese momento muy etérea, muy como idealista justamente, de aterrizar el libro en una perfo. Y rápidamente bajaron imágenes, y después pasó una cosa que esto lo conversamos mucho en el grupo. Vieron que a veces es súper difícil que en los equipos de trabajo como que fluya la energía, ¿no? Como que, o con los amigos, decís, che, vamos a tomar una, y estás 10 años y no, por alguna razón... El asado. Claro, por alguna razón no pasa, pero a veces pasa que fluye súper rápido, y fue así. Porque enseguida yo dije, yo esto me lo imagino con música, otra cosa que me venía pasando. Eso, ¿no? ¿Cómo aterriza Carmen en este proyecto? Claro, bueno, mira, me pasó, el antecedente un poco de eso fue en el ciclo Marea de la Citarrosa del año pasado, no, del anterior. Cami Sapin me invitó en su presentación de disco a leer. Y que ya lo veníamos conversando, ¿no? Que de repente, no sé ustedes cómo se lo imaginan, pero estás escuchando música y viene alguien y lee. Yo leí el relato de parto, además. O sea, de repente la gente quedó... De la nada, ¿no? De la nada. O sea, se bajaron un poco las luces y estuvo buenísimo, la verdad, para mí, lo que nos devolvía la
la gente de qué bueno poder articular las artes y fundamentalmente la música y la literatura, porque la literatura además es música. O sea, es un juego con el lenguaje donde uno tiene que encontrar un ritmo, ¿no? Vos podés tener una súper idea, pero la verdad es que es un juego que tiene, para mí, mucha similitud con la propia música. Cada vez que yo escucho a algún escritor leer su texto, me doy cuenta que cuando lo escribió con la música con la que lo lee. Que Claro. no es la música con la que lo leemos cualquiera de nosotros. Total. Y por eso también para mí es re importante cada vez que escribís leer en voz alta Sí. y darle esa cosa de musicalidad siempre y nunca olvidar eso, ¿no? Porque uno Sí. se casa con las ideas y es un juego de letra a letra que va generando ahí una conmoción. No, y además es como ese juego de investigar también la fusión de género, ¿no? Total, Eso. sí, porque también venía interpelada por algo que me parece que sucede, que es como cierta jerarquía dentro de las artes, ¿no? Sí, sin duda. La música igual, ya lo dijo Nietzsche, la vida sin música sería un error. Un horror, Sí. un error y un horror. Exacto, y un horror. Y sí, para mí es el lenguaje primero porque es la música del corazón, hablamos del candombe ahí detrás de cámaras también. Pero cuando, por ejemplo, ha pasado en muchos eventos, de repente van los músicos y ahora hay bastante más ciclos de lecturas, ¿no? Pero por lo general a quien lee no se le contempla un cahier, de repente el foco no lo ilumina y bueno, Claro. el que viene a leer es como, bueno, dale, viene a leer. Viene a que descanse el músico. Ahí está, ¿no? ¿Y por qué eso, me pregunto yo? Y me parece que está bastante naturalizado. Y lo otro que pasa, que acá también cambia, es que muchas veces en obras de teatro la música está, aunque esté ahí en vivo, pero aparte. También, Está, también. ¿no? Como sí. que una participación Como que compiten lateral, y exacto. sobre todo no juegan juntas, ¿no? Que es lo que no pasa acá. Claro, no, nos gustaba pila también políticamente defender el hecho artístico como una conjunción de varias artes, donde también el vestuario de Dani Intamuzú, Sí. el diseño de vestuario, y Leti Martínez con el diseño de iluminación, Adriana Rotowski, que también hizo una instalación para esta obra, que es una nube impresionante, donde las luces ahí, o sea, tiene una calidad visual zarpada, que en realidad es el arte de cada una de nosotras que hace que el hecho artístico sea algo único, donde si vos lo fragmentás tenés todo eso, ¿no? Sí. Y después con Carmen lo que me pasó es que yo quedé totalmente flechada por su canción de Justicia Infinita de hace 20 años. Yo digo, capaz Sí, que vos te se acordás, Fernando. llama... El disco se llama Justicia después... No. No, ese es el homenaje a Buitres. Ah, Yo Sí. te hablo de la banda sonora de Justicia Ah, la del banda sonora año de Justicia, sí. 2007, ponele, Sí. que Carmen la canta. Y yo me acuerdo, yo era muy fanática de ese programa en ese momento. Y de repente su voz, ¿viste cuando una voz te toca el corazón básicamente Sí. y decís, ¿quién será esta persona? No sé, como que si canta así debe ser una persona genial. Yo Tiene creo que algo de Ángel que no es fácil de encontrar, ¿no? Un Exacto. timbre que es Sí, llega totalmente a unos fuera de lo lugares humano, claro, y fuera que de eso. verdad te toca. Sí, O sea, me sí, pasa sí. eso con la música, de que siento que físicamente me abraza. Y eso también me quedó por allá. Pero después nos habíamos hecho amigas en pandemia. Sí. Yo voy a creer una, me sigue ella y comenta un video que yo había publicado, un video también medio con contenido intenso, fuerte, donde comentaba de ciertas situaciones que había vivido en la adolescencia en relación a algunos abusos. Y ella me decía, cuídate, nena, con lo que decís y no sé qué, pero es un lugar re lindo. Sí, es muy maternal. Muy maternal, muy bueno, es madraza de sus dos hijas. A mí me gustaría de todas maneras, porque para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de verla el año pasado ni de leer el libro, Sí. ¿qué es Desplazamiento hacia el Rojo? Bueno, desplazamiento ¿Qué hacia el contiene y rojo por qué el nombre? literalmente Sí. es un concepto astronómico que no me voy a poner a explicarlo No. ahora porque es un poquito Porque complejo, es complejo. y lo revelamos en la obra, sí, no tanto en realidad, pero tiene una poesía que justamente da título a la historia también. Hay una Está cosa bien. como cósmica jugando en lo íntimo. La versión que hicimos para el teatro es distinta. Por suerte, Vale también nos llevó a lugares para esto de salirnos de nuestra zona de confort. El libro por momentos está un poco enunciado desde el enojo. El enojo es una emoción que para las mujeres a veces nos salva la vida literalmente, porque te salva de estar tirada en una cama deprimida después de haber sufrido algunas que otras violencias. Sí, o de reaccionar, o de El enojo pelear te por- para, te sí. empodera, ¿no? Por algo decimos harta y demás, pero también es un lugar del que obviamente está bueno en algún punto salir, Salir, ¿no? claro. Porque es un lugar también súper nocivo y destructivo para nosotras y es agotador además estar enojada. Entonces Totalmente. yo ando un poco en ese proceso y gracias a Vale que me dijo, acá no estás enojada, acá estás partida, básicamente, o sea, frágil, vulnerable, ¿no? ¿Vieron ese estado en el que estás como por ponerte a llorar todo el tiempo? Como hay algo de esa fragilidad que es el poder más grande de la obra. Hay una frase en un momento que es una frase muy importante de la historia que decimos, la vulnerabilidad es el poder más grande que hay.
Y lo que hicimos fue concentrarnos en la historia de dos amigas que atraviesan una serie de situaciones comunes a tantas mujeres, como son el embarazo, el parto, el puerperio, los vínculos sexoafectivos, la dificultad también de sostener parejas, también de separarse, ¿no? Como que son momentos súper difíciles donde una desearía a veces tener un manual para hacer esas cosas, pero tenemos el vínculo, en este caso, con amigas para poder, bueno, como reencontrarnos ahí. Y son esas, o sea, respecto a si es feminista o no. Está bueno que se reivindique eso también, ¿no? Porque muchas mujeres realmente se encuentran solísimas. Sí, claro. Bueno, el momento del parto es uno de los momentos más fuertes de la obra, ahí las luces juegan y el vestuario zarpado también hicimos eso especialmente para que tuviera ahí más que nunca como esa potencia política y estética. Un parto en la Zabala Buriz del Teatro Solís. Claro. O sea, ahí sí, algo, muy feminista en términos políticos, pero después el espectáculo, y en realidad yo siempre lo digo desde mi lugar como escritora, busco estar dentro del espectro humano, ¿no? Como no me gusta mucho la etiqueta cuando de alguna manera restringe al acceso, ¿no? Como o a estar a la misma altura que temas como el amor, la muerte, los celos. Bueno, el parto también está ahí, el aborto también está ahí, y son temas que creemos que interpelan a todas las personas. Que interpelan a todas las personas, pero que tienen que ver con la mujer. Sí. Y en eso yo hacía como esa pequeña salvedad, o intentaba hacerla. No estaba diciendo para nada que el libro o que la obra sea o no sea feminista, sino que, o sea, tiene más que ver con el universo femenino que nada, porque todas esas situaciones que suceden, o sea, más allá de situaciones, de reacciones, de respuestas feministas o no, tienen que ver con la mujer. Sí, totalmente, ¿no? Y es feminista, o sea, jamás lo negaría porque con mucha honra. A lo que voy es que eso no significa que las masculinidades no puedan ver la obra, ni que de repente las personas más mayores de otras generaciones, al contrario, o sea, buscamos llevar estos temas a que se posicionen como se posicionan todos los temas del espectro humano. Esta obra tiene como tres vertientes, que es tu libro, la interpretación que se hizo de esos textos y la interpretación musical de la interpretación de esos textos, ¿no? Es como que tiene como tres capas, además de la actuación en sí misma. Sí. ¿Cómo fueron viviendo eso, de ir tejiendo esas capas? Porque no es todo el libro tampoco. No, entonces hay una selección que de sí. alguna forma deja fuera otras, claro. Y a su vez a eso se le agrega la música. Sí, ahí la dirección fue central en ver qué se elegía, priorizar el vínculo entre las amigas, porque el libro está un poco más centrado en el vínculo sexoafectivo y acá no aparece él, digamos, aparece apenas nombrado. Hay una presencia también, porque en el sentido desde la ausencia está presente, obviamente. Pero después lo de las capas es esto que les contaba de cuando fluye la cosa al punto de que no les pasa que a veces decís, ¿cómo terminamos acá? O sea, wow, está pasando, nos dejamos llevar por algo que era un pulso, una cosa muy intuitiva. Yo que se parecía Vale decía tango. Esta parte, hay un poema que es sobre el abandono, por ejemplo. Y ella decía, esto es un tango. Y de repente Carmen probaba y era, ¿no? Sí. Y todo fue así y como muy rápido. Se me pone la pelea. Sí, no, bueno, la magia, ¿no? La magia que se puede llegar a dar entre el vínculo entre las personas. No, y la música de verdad, o sea, bueno, Carmen tiene ella no le gusta que es tan humilde y tan obrera de lo que hace, pero que yo no la endiose. Me dice, mira, no me endioses. Pero es que sos, le digo yo, porque tiene un talento inmenso, tanto musical como vocal. Es directora de coros, de coralinas y de tantos coros más. Y tiene esa vocación también por contar, por transmitir. Obviamente que en el medio nos hicimos recontra amigas. Sí, gran profesora. Fue profesora de mi hijo años, una crack. Sí, la adoran. Es muy buena gente. Es impresionante ella. Y bueno, y ahí la letra, claro, se asienta desde un lugar con ese respaldo musical y con esa belleza, o sea, es muy bella también. Pasa que son temas que uno dice, no sé, qué dolor, y es verdad que hay algo del sufrimiento que está un poco presente, o del hastío, del tedio, de la crianza, de cuando no das más. ¿Vos te acordás cuando no dabas más con tu hija? Cuando ¿Cómo tenía 2, 3 años, no te olvidas más. Eso que decís, realmente me voy a romper, o sea, no doy abasto. Sí, o cuando te vienen sentimientos negativos, destructivos, o sea, son todo muchísimas eso. Ahora cosas. juega con eso, pero lo que uno ve ahí con lo que te encontrás es de una belleza enorme. Recordemos entonces la fecha, Zabala Muniz, Teatro Solís. Ya podemos decir, veníamos diciendo los números de las fechas, pero ya estamos hablando de la semana que viene. Claro. Reestrenamos el próximo miércoles
hasta el domingo tenemos funciones a las 20:30 y en la Zabala Muniz. Las entradas se consiguen en Ticantel o en boleterías del teatro. Y el domingo la función, un poquito más temprano, como los domingos Como el domingo de habitualmente, teatro. a las 19:30. Pero son 5 funciones, por favor, vayan, porque Vamos la a verdad ir, yo confiamos voy a ir. Sí. en lo que estamos haciendo. O sea, con humildad, pero la verdad que nos encanta lo que estamos haciendo, nos encanta compartirlo y tiene sentido si ustedes lo vienen a disfrutar. En todos los temas que tocas tengo algún punto de conexión, así que lo voy a ir a Genial. disfrutar. Más que a disfrutar, pero sobre todo a conmoverme con ustedes también. En Y ojalá se escena. arrimen los varones también, Sí. porque eso, como compañero de alguien, como hijo, ¿no? Creo que ¿Cómo eso no? es un tema que nos interpela a todos, así que Fernando, especialmente allí Nos veremos ahí. te espera. Muchas gracias.